uno de los protagonistas de ayer, que se negó a avalar esta situación en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, es Esteban Paulón, que está en comunicación con nosotros. Esteban, ¿cómo estás? Rodrigo, Sergio, Natalí, desde ATP. ¿Qué tal, Rodrigo, Sergio, Natalí? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Esteban? Bueno, Bien, todo bien. A ver, ¿qué es lo que viviste ayer como político? O sea, viste mucho discurso antipolítica tratando de avalar que el Estado nacional, o sea, el Estado somos todos nosotros, es parte de la política, es parte del pueblo, tenga que seguir endeudándose. A ver, hubo varias cosas, ¿no? Pasaron varias cosas. Una de las cosas que vi es mucho no, pero sí. Argumentos de por qué esto era malo, por qué es inconstitucional, por qué el procedimiento no corresponde, por qué debe haber sido por ley, pero bueno, lo vamos a votar. Eso se ha vuelto una práctica bastante habitual en el Congreso, lamentablemente, porque dada la credibilidad del cuerpo y sería muy importante que se sinceren las posiciones, ¿no? A ver, para que es interesante esto, Esteban. O sea, es votar, como se dice vulgarmente en la política, votar con la nariz tapada. Votar con la nariz tapada o públicamente expresar posiciones que después no se sostienen con el voto. O sea, si yo te hago una argumentación de 5 minutos diciendo por qué es malo este acuerdo, por qué es un fracaso que volvamos al fondo, o por qué sería inadmisible porque es por decreto y debe haber sido por ley, etcétera, etcétera, después voy y lo voto a favor, bueno, es de alguna manera no ser claro con tu electorado. Lo más sincero y lo más honesto, y en eso reconocer a quienes estuvieron a favor en todo momento y lo expresaron, y a quienes estuvimos en contra lo expresamos, no solo en el recinto, sino también con el voto. Vi también un gobierno que no es consciente del momento de crisis que estamos atravesando. Ustedes saben que lo habrán conversado seguramente o lo conversarán. De aquí a que el acuerdo exista, esté para la firma y llegue el dinero, puede pasar un mes y medio, 2 meses. Sí, después Entonces, priori... dicen que va a ser fines de junio, principio de julio. Claro, por eso uno ahí se pregunta, realmente, ¿cuál es la necesidad y la urgencia que tiene un acuerdo que se va a conocer? Bueno, la necesidad y la urgencia no era por el acuerdo con el fondo ni por el no endeudamiento. La necesidad y urgencia era por la turbulencia económica y financiera que está atravesando el gobierno, porque es un gobierno que se quedó sin ideas. Pedaleó la bicicleta el año y 3 meses que lleva como pudo. Ahora se le acabó la grasa en la cadena y la bicicleta no gira más, ya no hay pedaleo. Y la gente los grandes inversores y los fondos de inversión se empiezan a llevar el dinero que habían puesto en el carry trade, en la bicicleta financiera, a pesar de que el ministro diga no, acá no va a saltar el dólar porque no hay pesos, hay plazos fijos, hay posiciones armadas, hay una emisión que de distinta manera que lo que era antes. Digo, hay dinero en la calle como para presionar. De hecho, si no, el gobierno no vendería 100, 200, 300, hasta 500 millones de dólares el viernes pasado para contener el tipo de cambio. Entonces, ante la turbulencia financiera, el gobierno utiliza el argumento del acuerdo con el fondo para darle una señal a los mercados. ¿Cuánto va a durar esa señal? No lo sabemos. ¿Será sostenible hasta junio que lleguen los dólares? ¿O en la medida en que ya avance un proceso de descomposición de las reservas como el que estamos viviendo, los inversores dirán esto acá no lo salva ni el Fondo Monetario y se llevarán el dinero? Entonces, hay también ahí, en una situación muy crítica, un gobierno totalmente irresponsable, que ayer casi hace caer la sesión. Ayer los diputados de la Libertad Avanza, fruto de su interna, decidió que esa sesión se tenía que caer. Y la verdad que se salvó la sesión por la responsabilidad de todos los bloques que conforman el Parlamento. Porque solamente al elegir a un miembro informante para que cuente el acuerdo al diputado Almirón, que ustedes lo vieron y que le tiraba piquitos a Sago, sí, después de que casi lo trompea el miércoles pasado, imagínense usted, yo, si fuera alguien de la dirigencia del bloque de la Libertad Avanza, seguro que no elijo a ninguno de esos dos para que hablen. Incluso como han hecho en otros temas, podrían haber elegido algún diputado del panoficialismo, el PRO. Santilli se hubiera sentido muy orgulloso de defender el acuerdo con el fondo. Y estaba allí sentado y tiene más herramientas políticas y discursivas que estos otros 2 diputados que hace 8 días se trompeaban en el recinto y que ayer se tiraron piquitos. Entonces hubo una irresponsabilidad muy grande también del partido de gobierno, de la Libertad Avanza, en llevar esta sesión. Otra irresponsabilidad
ponerla antojadizamente el mismo día que estaba convocada una marcha popular masiva que por suerte se desarrolló sin incidentes, pero que era para repudiar la violencia de hace 8 días también, Tal cual. que dejaron a Pablo Grillo al borde de la muerte. Entonces uno dice, el gobierno, lo decía yo ayer en mis palabras, el gobierno puede elegir acelerar en todas las curvas. Lo que no puede elegir es no irse contra el guardarray en alguna o ponérsela contra el guardarray en alguna. Porque la verdad es que no puede el gobierno permanentemente provocar. Sabemos que el Fondo Monetario y las movilizaciones populares no se llevan bien, no había ninguna urgencia más que la de los mercados y el descontrol que hoy tiene el gobierno sobre ciertos aspectos del plan económico. Entonces apuraron este DNU inconstitucional, que también a mí como legislador yo lo voté en contra, pero soy parte de un cuerpo que lo aprobó. Digo, ¿cómo aprueba el gobierno? Ahí se decía cheque en blanco. Yo digo que el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, funcionó como el que endosa el cheque, ¿no? El cheque en blanco es del gobierno al Fondo Monetario. Y el Congreso lo endosó para que tenga validez. Y la verdad es que votar un acuerdo con el Fondo Monetario, que el propio secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el día anterior en la audiencia pública, en la audiencia que se convocó en la comisión bicameral, dijo que no sabía el monto, no conoce el plazo, no tiene las condicionalidades, no sabe cuándo se firma, no sabe cómo llega el dinero. Lo único que sabe es que van a tener, no pusieron el techo de endeudamiento. Justamente es lo que dice la Constitución, el Congreso establece cuál es el techo de endeudamiento. Ustedes habrán visto seguramente cada 2 por 3 cuando llega el debate del presupuesto en Estados Unidos que se habla del shutdown, sí, tal cual, del cierre del Estado. Bueno, eso es cuando el Congreso no le autoriza al gobierno a que se endeude más. Ahora, Esteban, el país más poderoso del mundo tienes hasta ese mecanismo republicano de decir, si el Congreso no te autoriza, tendrás que cerrar hasta que logres una negociación que encauce el presupuesto. Esteban, el gobernador Puyaro dijo algo así como no quedaba otra o no había otra alternativa. ¿Qué opinión te merece justamente que el gobernador haya tenido esa inclinación respecto de su pensamiento sobre este tema? Entiendo que se refiere al acuerdo con el fondo, en el fondo del tema. Yo no estoy de acuerdo, tengo otra mirada. Lo que sí es seguro es que lo de ayer fue rozando lo ilegal, lo inconstitucional y muy desprolijo y provocativo por parte del gobierno. También hay una responsabilidad del Parlamento. Yo ayer le pedía disculpas a los jubilados y jubiladas porque en realidad para esto hubo quórum, después nos juntamos a discutir la moratoria jubilatoria. Que y se fueron todos. Cada 10 mujeres se fueron todos, quedamos muy poquito. Bueno, pedirle disculpas porque la marcha en la calle era para aumentar el bono de emergencia, para que se prorrogue la moratoria jubilatoria que cae el domingo y que va a dejar a 9 de cada 10 mujeres sin poder jubilarse. Sí. Entonces yo entiendo que claramente la dinámica de la semana, de los últimos días, sobre todo después del gobierno, pero una dinámica que viene hace varias semanas del mercado financiero, auguraba que si esta sesión no salía, quizá había una turbulencia más importante. Ahora, si no salía en esta sesión por DNU y se esperaba el trámite normal y se votaba el acuerdo, quizá eran 2-3 semanas más, una turbulencia que se atraviesa y obviamente la posibilidad de que el Congreso lo aprobara, porque entiendo que había una mayoría que lo aprobaba, ahora salió por 129 votos, con lo justo, mitad más uno. Eso está bien, es mayoría absoluta, pero es la mayoría absoluta en el límite, ¿no? Eso habla de la dificultad que ha tenido el gobierno para construir un consenso. Y por otra parte también, flaco favor le hacemos al gobierno dejándole pasar toda. Tal cual. Ayer algo que se escuchaba mucho era, esta es la última, este es el límite, después de esto nada, no lo acompaño más. Bueno, muchachos, desde diciembre del año pasado que estamos con esta es la última. Pasó la ley base, pasó el blanqueo, pasó la moratoria, pasó el paquete fiscal, pasaron los vetos a los jubilados y a las universidades, pasaron las presiones de los gobernadores para que caiga el debate para modificar el régimen de los decretos de necesidad y urgencia. Casi pasan los 100.000 millones de pesos de la CIDE, ahora nos olvidamos, pero logramos de tener ese DNU, pero la verdad que eso casi pasa también. Entonces, claro, cuando tú siempre es la última, nunca hay una última, y el gobierno tal vez en un diálogo maduro con los gobernadores, con el Congreso, hubiera bajado un poquito la ansiedad, porque también la ansiedad que le imprime el gobierno a ciertas cosas se traslada al mercado. Cuando el gobierno emite el DNU y en los considerandos nos cuenta que en realidad la economía no es la que nos dice Toto Caputo, sino que está todo incendiado y al borde del estallido, y los mercados se van a poner nerviosos si ese DNU no se aprueba. Si el gobierno eligiera la mesura y el diálogo, en alguna curva bajara un cambio, se sentara a dialogar con los gobernadores, enviara un proyecto de presupuesto
intentara normalizar la arquitectura institucional y financiera argentina y capaz que una semana más, una semana menos en el acuerdo con el Fondo Monetario y hacerlo por ley y no por DNU. Mirá, nosotros nos expusimos al contrasentido de tal vez haber tenido una sesión fallida porque el martes no había quórum. Porque el martes, en la comisión bicameral, que si no producía dictamen, este tema no se podía tratar ayer en el Congreso, el martes en la comisión bicameral, los dos miembros de La Libertad Avanza son Sago y Almirón, Claro. que hacía menos de una semana se trompearon en el recinto. ¿Qué pasa si esta gente que tiene alguna dificultad para contener sus impulsos emocionales, qué pasa si se picaba en esa reunión y estos dos se volvían a intentar trompear? Y esa reunión se caía. Y la sesión del miércoles era fallida. Todo responsabilidad de La Libertad Avanza. Estoy hablando de 2 diputados de La Libertad Avanza que podían poner en riesgo esa sesión. Estoy hablando del presidente de la Cámara, yo se lo dije ayer, Martín Menem, que se apuró a convocar la sesión cuando no había dictamen y cuando no se sabía si iba a haber dictamen. Entonces, cuando uno tensa, en el momento que se te zafa la soga, se va todo al traste. Entonces, yo entiendo que hay sectores que creen que la mejor solución es el acuerdo con el fondo. Yo no comparto, creo que lo que tiene que hacer el gobierno es modificar un rumbo económico. Ahora, también quiero decir, para ser honesto, que el contexto en el que el gobierno nos lleva a debatir ciertos temas, siempre al filo, siempre al borde, siempre al límite, pone al país en estado de crisis permanentemente. Y esto también hay una responsabilidad del Ejecutivo y también hay una posibilidad, más que una responsabilidad, de que esto tenga algún tipo de calma que es necesaria en la política, necesaria en la institucionalidad, para que se traslade obviamente a los mercados y a la economía, para que podamos cuidar esta frágil estabilidad tan valorada por la sociedad y que valoramos tanto, para que podamos empezar a ver cómo la sostenemos sin que sigan siendo los sectores de siempre, los jubilados, los estudiantes, los docentes universitarios los que pagan el pato, y eventualmente cómo hacemos para tratar de tener mayor soberanía y capacidad de decisión sobre nuestro propio destino y no permanentemente otorgarle la decisión soberana a un organismo internacional como es el Fondo, que, como bien decía Ocampo recién en el video que ustedes pasaron, tiene un gobernador del Fondo Monetario tiene más poder y más inmunidad que el presidente de la nación más rica del mundo, ¿no? Esteban, recién decías algunas cosas, ¿qué pasa, no? Y yo me pregunto, y posicionándote como diputado socialista por la provincia de Santa Fe, que aquí en la provincia de Santa Fe integran un frente con el gobernador Maximiliano Puyaro, recién lo decía Sergio, el gobernador Maximiliano Puyaro tomó postura, dijo no quedaba otra, y vos dijiste muchas veces esto fue anticonstitucional, y de hecho estuvo en los fundamentos de muchos diputados. Sin embargo, Germana Figueroa Casas, que es la segunda candidata para reformar la Constitución de Santa Fe en esta provincia, votó afirmativamente. ¿Qué pasa si esas visiones se incluyen en la Constitución de Santa Fe? ¿Y cómo hace el socialismo para militar eso? No, primero que es un tema que no es materia de una constitución santafesina, así que ahí no hay un riesgo. Tenemos distintas miradas, votamos distinto. Yo represento al Partido Socialista, es un partido con 129 años de historia en la política argentina. Intentamos ser lo más coherentes que hemos sido siempre. Juan B. Justo, el fundador de nuestro partido, hablaba de la moneda sana y del equilibrio fiscal en 1896, no ahora que se puso de moda. Entendía que la moneda sana, una moneda fuerte, beneficiaba a los trabajadores. Obviamente también hablaba de la distribución de la riqueza, del salario, de las vacaciones, de los derechos sociales, que luego muchos legisladores y legisladoras socialistas... Ahora, Esteban, está bien, pero la Constitución es de acuerdo, digamos, a lo que piense cada uno. No creo que haya libres pensadores en los convencionales constituyentes, es una opinión personal. Pero sí te quiero preguntar sobre el armado de la lista de diputados nacionales. O sea, porque ustedes van a ir como socialismo o van a ir como unidos. Porque es claro el acuerdo que tiene Puyaro con Macri. Nosotros, el Partido Socialista, no lo hemos definido todavía, pero hemos votado en un Consejo Federal de todas las provincias del país hace poquito, en febrero, en la ciudad de Rosario, que vamos a ir con candidatos propios en la mayor cantidad de provincias posible. O sea, Santa Fe también. Sí, claro, la provincia de Santa Fe también. No descartamos, quizá un acuerdo con algunos sectores con los que nos hemos encontrado en algún otro momento. Entiendo yo que en Santa Fe
replicar el esquema Unidos para elección parlamentaria va a ser complejo porque obviamente el PRO a nivel nacional... A ver, está en esto otro ya lo contexto. han hablado, esto, digamos, del Partido Socialista, o sea... No, a ver, la formalidad no está resuelta porque eso depende de un congreso del partido más cerca de la fecha de elecciones y sin paso todo se patea para adelante. Lo que sí digo es que nosotros hemos planteado en el Consejo Federal y que ha sido votado por todos los distritos que vamos a ir con candidaturas propias en la mayor cantidad de distritos y eso incluye el distrito Santa Fe. O sea, con el PRO Si hay no... una posibilidad de construir... Con el PRO claramente no podemos compartir una lista de diputados nacionales. Ahí está la frase, ahí no hay ninguna de la posibilidad. nota, más allá de todo el contenido que ha generado, me parece muy interesante el planteo que estás haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que son pocas las voces, digamos, que pueden construir una avenida del medio. Es muy difícil hoy en día, pero, así como existía el antikirchnerismo o el antiperonismo, hay un antimileísmo, ¿no? Sobre eso, digo, también ser claros. Yo creo que la avenida del medio es una expresión que es poco feliz, porque habla de un no lugar. Nosotros tenemos que construir una alternativa que puede ser de centro izquierda, de centro derecha, de centro, federal, etcétera. Tienes una alternativa clara y nítida. O sea, en cuanto vos pasás a ser kirchnerismo de buenos modales, mileísmo de buenos modales, o lo que sea, no estás construyendo la avenida del medio, estás construyendo un no lugar que no va a ningún lado. Yo esto quiero ser claro, nosotros apostamos a la construcción de un espacio que tiene que ser alternativa a Milei, que hoy es el que ordena la política argentina, pero que tampoco puede volver al pasado. Digo, hay una dificultad en este momento en la política para que algunos de los liderazgos tradicionales se corran de ciertos lugares. Que el PRO tenga que ir a buscarlo a Mauricio Macri como último bastión de resistencia para poder sostener quizá un senador o una elección de senadores o algunos diputados por la Ciudad de Buenos Aires, y que el kirchnerismo o el peronismo tenga que recurrir a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que es una candidata competitiva obviamente, eso indudable, y lo digo con enorme humildad, porque yo a veces fueron los dos presidentes, sacaron millones de votos, yo soy un silvestre diputado electo por la provincia de Santa Fe, que saqué 180.000 votos en la provincia y llegué a diputado, pero digo, analizando, me parece que sea muy sano que los espacios políticos democráticos, independientemente que después uno no vaya a coincidir electoralmente en un mismo espacio con ellos, den paso a las renovaciones necesarias para que alumbre un nuevo tiempo, porque lejos de lo que se piensa, Milei no es lo primero de lo nuevo. Milei es lo último de lo que se va en la política argentina. Por eso llega de la mano de la casta, aunque su discurso es de anticasta, por eso gobierna con el Fondo Monetario, con la misma receta de siempre. Por eso Franco, Bullrich, Scioli, tantos funcionarios que han, Sturzenegger, Caputo, que han participado en todos los gobiernos. O sea, Milei logró sintetizar lo mejor de cada casa en este gabinete que tiene armado. Entonces, si nosotros queremos alumbrar lo nuevo que viene en la política, y que creo que es lo que está pidiendo la gente, que aún espera de Milei algunas respuestas porque no hay nada enfrente y es muy prematuro, hay que darle tiempo, eso se tiene que armar, pero se tiene que armar sobre la base de una renovación política importante y todos los partidos tenemos que estar dispuestos a poner esa voluntad de renovación sobre la mesa, ¿no? Sin excluir a nadie, todos tienen su rol, todos pueden aportar, pero a veces, más que aporte, pareciera que algunas personas, algunos dirigentes buscan seguir ocupando un centro de protagonismo y dificultan que emerja lo nuevo, y nosotros necesitamos que los gobernadores que hoy están gestionando jueguen roles, que se animen a pensar la política nacional, que dirigentes que, si bien tenemos trayectoria de militancia política, recién ahora estamos llegando a los cargos, como es mi caso, también nos animemos a tratar, yo estoy en ese esfuerzo junto con Mónica, tratar de volver a que el socialismo sea una de las voces que se escucha en el debate nacional, y creo que hoy lo estamos logrando, estamos dando un debate a nivel nacional de los temas nacionales, porque el socialismo no es Santa Fe, el socialismo es todo el país, por supuesto nuestro desarrollo más importante es Santa Fe, y hacemos una apuesta muy importante a la construcción de Unidos, pero también queremos decir algo de la nación, y nos posicionamos frente al gobierno de Javier Milei, claramente como un partido de oposición. Entonces, bueno, eso va a madurar, pero digo, tenemos que pensar de qué manera será el proceso de renovación de los espacios políticos, en todos los espacios políticos, ¿no? Esto no, digo Macri y Cristina como dos símbolos claros,
tampoco pensar, reitero, que Milei vino a traer algo nuevo a la política. Yo creo que lo más nuevo que trajo a la política Milei es que ha sofisticado los métodos a través de los cuales se recauda plata ilegal para la política. Ahora no hay bolsos que saltan por conventos, por tapiales de conventos, sino que hay criptoestafas, fundaciones. La batalla cultural no es otra cosa que una pantalla para blanquear dinero para la política. Cuando la Fundación Faro hace una cena a $25.000 el cubierto, $25.000. Piensen ustedes si vieron alguna vez $25.000 juntos. No. Por cubierto. Para financiar una fundación que capacita dirigentes. Debe estar capacitando 47 millones de dirigentes, porque aparte más de 100 empresarios o dirigentes fueron a ese almuerzo. Digo, a mí contámela del modo que quieras. Ahí lo que hay es un financiamiento ilegal o una fachada, y de hecho parte de las ganancias que iba a dar Libra iban destinadas a la Fundación Faro, que es presidida por el hermano Santiago Caputo, y el director ejecutivo es Agustín Laje. Entonces tenemos que lograr empujar con lo nuevo este último pataleo de la vieja forma de hacer política que representa Javier Milei, y que es un proceso de transición hasta que alumbre una nueva forma de hacer política. Esteban, te agradecemos enormemente tu tiempo y desde ya que seguiremos en algún momento hablando. Gracias a ustedes, hasta luego.